Se fundió en atronadores aplausos y vocaciones. Penry guardó la espalda en su funda y se colgó en el cinturón. A pesar de haber recibido tan grande honor, no lucía nada contento y parecía estar apenado. Después se retiró seguido por Tommy por el gran salón, lleno de asistentes que seguían aplaudiendo y silenciando dentro del capitán y el amigo de Ayesha se dirigen a la salida del recinto. La reina lo miró a partir de la complacida y después le dijo a su hija: ahora ves conmigo, pequeña, es ahora que conozcas tu verdadero origen. Ayesha siguió a la reina por su largo y estrecho pasillo que estaba a espaldas del trono. Tenía la mente confundida y emociones contradictorias se debatían en su ser. El capitán Penry, su primo, debía hacer un error. Resulta absurdo porque el capitán no se mencionó durante tantos días que pasaron juntos. No lo entendía. Por lo otro lado, se sentía dichosa de estar por fin en presencia de su madre, quien superó todas sus expectativas. Parecía ser una mujer justa y sabia, además de hermosa. Ahora el momento de averiguar lo que tanto hermosa, ahora en el momento de averiguar lo que tantas veces se preguntó sobre su existencia. Tenía tantas dudas. Salieron de una amplia habitación con paredes lisas. En el centro había una enorme cama de dulce. A la derecha se encontraba un tocador con una silla y un enorme espejo circular con marco plateado que se parecía mucho del que entrada del castillo. Había otra puerta al fondo de la habitación que estaba entreabierta. Lo primero que hizo la reina al entrar al cuarto fue cerrarla. Toma asiento, hija, dijo la reina. ¿Tienes hambre? Quisiera que pidiera a las cocineras algo de comer. De momento no se ha ido el apetito. Es incombustible, demasiado emocionante para dirigirse en un solo día. Y eso ni siquiera hemos empezado. ¿Te ha gustado lo que has visto hasta ahora del reino? Sí, es el lugar más hermoso que he conocido jamás. Lo es, sin duda. Me ha costado años en esfuerzo, sacrificio, convencerlo de esta manera. Muy bien. Para conocer tus orígenes, supongo que debemos comenzar por donde se originó todo, mucho menos muchísimo tiempo atrás. Capítulo 4. Nuestra especie llegó a este mundo hace miles de años sobre colosales naves que eran capaces de surgar en el espacio y provenían de unas estrellas que es difícil de creer, pero no tengo por qué mentir. Mereces saber toda la verdad, aunque te advierto que habrá partes, pero que no te van a gustar. Como te iba diciendo, el núcleo de nuestro planeta de origen se había calentado demasiado. Debido al mal uso de los grandes, ambos hicieron dañando a nuestro mundo de forma permanente y haciéndole inhabitable. El clima frío era especial para la supervivencia de nuestros antepasados, puesto que su constitución no resistía de las altas temperaturas. Nuestros antecesores vagaron durante destacada por el espacio estelar, buscando un mundo con las características excelencias que aseguraban nuestra subsistencia. Muchos llegaron al planeta de Anacar, que bien que no era el mundo congelado con nuestro planeta de origen, al menos contra zonas en sus polos donde nuestra especie podrían vivir, o al menos de eso contó mi padre, puesto que yo aquí mucho tiempo después de que esos sucesos con conocimiento. Tu abuelo experimentó todos los hechos en carne propia cuando era joven, cuando nuestros ancestros llegaron a planeta. Ya se dieron cuenta de que este mundo salvaje poblado por obriganes que ofrecían sacrificios de sangre o dioses crueles que se los exigirían de manera de tributo. Había cientos de templos dismeniciados por todo Anacara en forma piramidal
templos dedicados a estas deidades malignas que parecían alimentarse del sufrimiento ajeno y mantenían esclavizada a esta raza primitiva. Mi padre creyó que las prácticas rituales que les ocurrían los nativos eran abundantes, además de barbariscas. Estos aborígenes eran sin duda seres evolucionados e ignorantes. Mi padre inventó unos trajes que pertenecían a él, los suyos, soportar las altas temperaturas que imperaban en la mayoría del planeta. Fueron sobre donde había asentado y usaron naves pequeñas diseñadas que la exploración de Anacara. Tu abuelo decidió junto a su grupo de científicos indagar más sobre el planeta donde se había asentado la naturaleza de sus habitantes. Al principio las misiones que emprendieron solo tenían fines de investigación, así que las naves eran puestas en modo invisible, pues que mi padre y su equipo no querían ser de poblaba este lugar especie más tardó llegar la comida y algunas cosas adoptaron valores con él. Contactábamos, nunca dejaron en el fondo de mi especie asesina de todo lo que me tocaba. La civilización entera fue consumida por llamas, así que el rey demonio no tuvo más remedio que ofrecer una tregua para conseguirlo. Pidió mi mano de matrimonio. La unificación de ambos reinos traería paz de Anacara. Lo que contrario, todos moriríamos sin importar a qué bando pertenecieran. Al principio tuve mis dudas, después de todo casarme, pero el demonio no era un tema que se pueda tomar a la ligera. Pero mi hermana y mis consejeros me insistieron a ceder a su propuesta. Ya habíamos sufrido demasiado. ¿Qué otra podíamos perder, salvo nuestras propias vidas? El matrimonio entre el rey demonio y no era la única posibilidad real de sobrevivir. Acadecía la propuesta que a regañadientes y en inmediato se ordenó un cese al fuego pero la mayoría ya había sido demasiado tarde. La civilización como la conocíamos había dejado de existir para siempre. Cuando conocí al rey Aldarek, me pareció que un ser altivo e imposible. La menos principio llegó a cabo de esos mismos castillos donde los encontramos por primera vez. Los demonios tienen muchas formas de su padre, poseían cierto estático. Desde el principio me cautivó, aunque tendré mucho tiempo de reconocerlo. La convivencia con el tiempo pasó de ser casi nula a muy intensa, pues con el pasar de contable década descubrí que Adalcar tenía muchos atributos que no eran difíciles de volver primera instancia. No te voy a mentir, me enamoré del rey demonio como nunca antes lo había hecho. Me mostró incontables placeres que nunca imaginé que existiera la paz. Anacara y el amor entre el rey y nos hizo cada vez más fuerte con el pasar el tiempo. Fue así como producto de este amor naciste tú, mi hija mía. ¿Quieres decir que si tu padre de Aldarek, rey de los demonios y los confines del abismo? Pero déjame terminar. Sé que lo estoy revelando desde ser muy fuerte para ti, pero te prometí la verdad sobre tus orígenes. Es crucial que la sepas para que entiendas lo que está en el juego. En fin, continuando con la historia, nunca creí que fuera posible embarazarme de tu padre. Después de todo, somos de especies muy distintas, diametralmente opuestas, diría yo. Durante el periodo de gestación noté que el rey, cada vez más ensimismado y nervioso, solo hablaba de su heredero y del enamorarme potencial que tendría para gobernar. No paraba de hablar de otros mundos diferentes de este y cómo poco a poco caerían ante su heredero.
que naciera de hielo y fuego. Nadie sería capaz de hacerlo frente y de vencerlo. Cada vez que lo escuchaba decir esto sentía un invencible temor por ti, por lo que Alderek te obligaba a ser en su hombre. Mi embarazo fue muy complicado. A veces sentía que me desgarraba el vientre por dentro. El rey se mostraba cada vez que más distinto y oscoso conmigo. Me sentía muy angustiada y deprimida. Lo único que me mantenía con vida era la ilusión que naciera, pero dentro de mí sabía que crecía bajo el influjo padre eso resultaría. La reina, al ver que le entregaba la forma tan apretada, visiblemente molesta, lanzando la voz, le preguntó: ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Su Alteza, disculpe la interrupción. El ejército enemigo ha llegado a la ciudad. Extraño que no lo haya percibido, contestó la reina. Avisa al capitán Penry y pone en marcha todos los preparativos necesarios para recibir el asedio. Declara máximo estado de alerta entre toda la población. Que niños pequeños y mujeres se esconden en sus casas. Todo ciudadano actuó para tomar un arma en la mano y brandirla. Debe luchar para proteger a la sobrevenida del reino. Así será, su majestad, dijo el soldado, y de inmediato abandonó el cuarto. No pensé que llegara tan pronto, dijo la reina. Extrañó que la bola de cristal no haya mostrado. ¿Bola de cristal?, preguntó Yasha. ¿Qué quieres decir? Después te lo explicaré. Ahora no hay tiempo. Solo te puedo decir que he visto muchos de los sucesos que te han traído hasta aquí, gracias a un objeto mágico que me fue entregado hace muchos años. Espero que me lo cuentes, porque he visto un artilugio similar en el interior de la pirámide de Onice, y era usada por un demonio que me secuestró. Adad, conozco a ser tan ruin en él. Es un manipulador y un mentiroso, como todos los de la superficie. Ese mismo en el mundo Anakara resultó de ser mucho más pequeño de los que pensaba, pero creo que ya no presentará ninguna amenaza para nosotros, puesto fue vencido. Pero Penry, bueno, ya todo esto que se fue de mi padre, será un monstruo, pero creo que tengo derecho a saber dónde está. Oh, no lo tengo prisionero en este mismo castillo. El ejército invasor a lo que quieren liberarlo, pero no debemos permitir que suceda bajo ninguna circunstancia. El destino de Akeroth y sus habitantes despensaban de nosotras. Capítulo 5. El capitán Penry había recibido terribles noticias por parte del mensajero que había enviado de la reina. El ejército invasor, el rey Aldaker, estaba a punto de entrenar al capitán de Akeroth. Los ejércitos del rey demonio nos pisaban las tierras heladas del reino. Desde que lo había nacido su prima Yasha, Aldarek se rebeló contra la reina y clamó a la bebé recién nacida para él, desatándose una fuerte rebelión. Mucha sangre corrió en aquel entonces, pero el rey demonio y sus huestes fueron vencidos y el reino aprisionado en una de las torres del castillo. Penry era un solo niño en esos entonces, pero aún no recordaba, no podía permitir que un conflicto que es más magnitudes, así su consideraba de nuevo. El general Anikut era un guerrero valeroso que no estaba en condiciones de hacerle frente a la amenaza. Había sido una cruente masacre donde los soldados del reino no habían tenido la mínima posible de sobrevivir debido a la fuerza de ejércitos invasor. La mayoría de las fuerzas del rey Adkerat conformaban por humanos vestidos con armaduras escarlatas que estaban bajo del demonio Piscot Alberek, puesto que, aunque se encontraba prisionero, era capaz de hablarle a sus súbditos a través de sueños y visiones. Cariño y deseo de que estuviéramos ahí para luchar juntos para el pasado, pero era posible. Aún así lo extrañaban. El concepto de amistad no había sido primordial
en sus educaciones, pero no podían evitar sentir, no podía evitar sufrir, contrario a lo que la reina siempre le habían inculcado en términos generales, el valor máximo de su gente para proteger el reino con tal de no sus individuos, sino a él había en común el sentimiento y el amor para la nación, debía ser más grande de cualquier afecto. Todos los niños deben la cuna, una educados amar el reino de Akerot y sus gobernantes la reina Alana. Sobre todas las cosas, Penry atravesó las calles de la ciudad, que en esos momentos se encontraban desiertas según los protocolos reales en causa de ser invadidos. Niños y mujeres debían de ser enviados a los lugares seguros o en el peor de los casos de las viviendas, pues lo peor decreto de la reina, toda casa en el reino tenía que tener un sótano hecho en un material muy reciente para soportar los ataques de las armas, como las que usaron durante las guerras mágicas. Akerot había aprendido bien su lección, aunque con su alto costo muy a la distancia puede ver instantáneas llamas anaranjadas ascender a pesar de la fuerte tormenta de nieve que caía. Ese fuego no es normal, pensó Penry, vieron por igual, es una magia oscura del más alto nivel. Le ordenó a sus lobos apretar el paseo mientras le dirigía por la casa principal en la entrada a la ciudad. El capitán Penry se sentía medio una pesadilla y aperturado de estar a punto de defenderse por un rival tan poderoso. El destino del reino que se decidía las próximas horas, pensó mientras defendía su cada vez preparaba para ayudar a las dispersas fuerzas de Akerot.